Espero hayan tenido la oportunidad de revisar. Se hizo unas adecuaciones al material de apoyo, la bibliografía que se tenía en la plataforma. Con la situación de la salida de Jaciel y la incorporación del maestro Aldapa, se hicieron algunas adecuaciones a la bibliografía. Si ya tuvieron la oportunidad de meterse hoy por la tarde, ya se van a dar cuenta que la bibliografía estaba segmentada. ¿Qué fue lo que pasó? Te doy una explicación así rápido, un minuto. Esta unidad de enseñanza-aprendizaje nos solicitaron el apoyo de que se desglosara con 1 o 2 días previos solo de anticipación. Entonces, los materiales originales que ustedes tienen en la primer videoconferencia, si ustedes se dan cuenta, son materiales muy, muy extensos y muy completos. No había habido la oportunidad de hacer la segmentación de los mismos. El día de hoy me di a la tarea de segmentar algunos de ellos, identificárselos en cada una de las unidades y anexarles otros para que a ustedes se les facilite la situación del desarrollo de los contenidos de las unidades, de las 4 unidades. Si tuvieran alguna duda con respecto a las actividades que han desarrollado, algunos de ustedes se han puesto en contacto conmigo a través de la plataforma o directamente a través del WhatsApp, y les reitero que pues yo estoy a sus órdenes. Retomando particularmente el tema de la unidad, como ya recordamos, primero vimos antecedentes, en segundo momento vimos a los intervinientes o las partes del proceso, y en esta ocasión estaríamos en condiciones de ver las etapas del proceso. Las etapas son variadas, pero en nuestro nuevo sistema de justicia penal identificamos 3 grandes etapas. La etapa de investigación, bueno, 4, la etapa de investigación, que va de la mano con la etapa inicial ya jurisdiccional, porque tenemos dividida ahora nuestra etapa de investigación de la misma manera que el ejercicio de la acción penal. El ejercicio de la acción penal en el sistema anterior era único, indivisible, en un solo momento se agotaba. En nuestro nuevo sistema de justicia se ejerce o se ejercita la acción penal en 2 momentos. Al momento de la imputación en la audiencia inicial y en la audiencia intermedia cuando se ratifica la acusación después de la etapa complementaria de investigación. Por eso les digo que si hablamos de la etapa de investigación, la etapa administrativa o prejurisdiccional, si ustedes quieren ver, también esta se subdivide en 2. Etapa de investigación previa antes de la audiencia inicial y la etapa posterior de la audiencia inicial conocida como lapso para investigación complementaria. Si algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad o han tenido la oportunidad de leer o de estar en algún proceso, recordarán, en el sistema anterior no era así. En nuestro sistema actual sí. ¿Qué es lo que se hace? La autoridad administrativa, la autoridad de procuración de justicia, los fiscales, el Ministerio Público, la Fiscalía Estatal o Federal, sea el caso, tiene la posibilidad de realizar a través de la captación de indicios, de información, de datos de prueba, la integración de una carpeta de investigación. ¿Para qué? Para soportar su teoría del caso, misma que se presente en la audiencia inicial. Obviamente, como ya vimos en el tema de los intervinientes en la clase anterior o en el comentario anterior, recordemos que pues, hay 2 tipos. Podemos tener una etapa de inicio jurisdiccional, o sea, la etapa inicial con detenido o sin detenido. Cuando se hace con detenido, pues obviamente la premura del tiempo es mayor. Se tiene solo el plazo constitucional de las 48 horas para que el Ministerio Público ejercite acción penal en la audiencia inicial, y obviamente se inicia la audiencia inicial ¿con qué? Con la valoración de la legal detención. Es lo primero que se valora en la etapa inicial. Pero bueno, antes de meternos en los datos específicos de la audiencia inicial, parto o me regreso a la etapa de investigación previa a la audiencia inicial. Hay un tema muy, muy controvertido, muy particular, o que ha causado gran revuelo. Incluso hay varias tesis aisladas o ejecutorias que les llaman algunos otros, y por ahí se hablaba de una posible tesis jurisprudencial que se podía llevar a concretar después de algunas resoluciones, y me refiero a lo que marca el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refiere a la privacidad de los actos de investigación. Este tema de la privacidad de los actos de investigación es una situación muy compleja, es muy controvertida, perdón, y por supuesto es compleja de analizar. En algunos otros países como Chile, los actos de investigación no son privados como en el nuestro. Tú puedes ir a solicitar a la fiscalía si hay algunos indicios, algunos datos de prueba, o si tú eres parte de una investigación antes de que se te genere el acto de molestia. Aquí en nuestro sistema se te tiene que generar un acto de molestia. ¿Cómo define nuestra legislación el acto de molestia? Es que se te cite por la autoridad de procuración de justicia
para que rindas una declaración o para obtener de ti más datos de prueba o indicios. En el momento de que a ti se te cita, tú tienes acceso a la carpeta de investigación junto con tu abogado. El detalle también ahí es que se le limita o se nos limita, y me hablo cuando digo se nos limita, cuando hablo como defensor privado, puedes tener acceso y puedes tomar ciertas anotaciones, pero ¿qué es lo que sucede? No te dan copias del mismo, no te permiten que tomes fotocopias, y para esto existen algunos amparos cuando tú solicitas formalmente, una vez que te hayan causado el acto de molestia. Una vez que te causaron el acto de molestia, tú solicitas copias, te las van a negar porque es la política que maneja la fiscalía. Bueno, las fiscalías. Y una vez que te lo nieguen, recurres al amparo indirecto. Pero bueno, incluso previo a esto, previo a que se te haga el acto de molestia, hay muchos juristas que creen que debería de existir la posibilidad de uno, como el tema de la carta de antecedentes o no antecedentes penales. Tú podrías ir a solicitar o deberías de tener la facultad de solicitar ante la fiscalía si existe alguna investigación en tu contra. Hay algunos teóricos, por cierto, duros, que dicen no, porque son actos de investigación, y qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar, la gente va a buscar evadir la justicia. El detalle que no le das, dónde queda el principio de la igualdad de armas, y dónde queda el principio de la defensa o de la defensa técnica o de la posibilidad de que en ese momento todavía no eres imputado, eres investigado, pero a final de cuentas eres un ciudadano que nunca vas a estar en las mismas condiciones que a una autoridad. Entonces, hay muchos autores que contravienen. Les digo, hay amparos que se conceden para que te otorguen incluso copias o acceso completo a la carpeta de investigación, pero única y exclusivamente hasta que se te realice el acto de molestia. Antes de que se te realice el acto de molestia, es prácticamente imposible poder saber, mucho menos tener acceso directamente a esa información. ¿Qué es lo que sucede? Han estado resolviendo algunos jueces, incluso en el fuero común aquí, en el distrito aquí de Culiacán, algunos casos de que te puedan dar acceso hasta en el punto donde te genera un acto de molestia indirecto, le llaman ellos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú ya identificas que fueron e entrevistaron los policías o los agentes de investigación, agentes investigadores, a tu familia directo, cuando están obteniendo información directa de ti, hay algunos jueces que interpretan, basados en su propia facultad de interpretación de la ley y la norma, en que de esa manera ya se te causó o ya se te generó un acto de molestia indirecto. Y en esos momentos hay algunas audiencias especiales que se han solicitado, tuvimos la posibilidad la semana pasada de poder solicitar una donde a un cliente le habían hecho un acto de molestia indirecto, y logramos que una jueza del distrito aquí en Culiacán le ordenara al Ministerio Público, pero fíjense, hasta dónde lo el sesgo, la maña, si ustedes quieren, perdón por el concepto coloquial, que se va. Pero lo que le indicó la jueza al Ministerio Público fue: quítesele a la brevedad y désele acceso. Pero esa brevedad, ¿cuándo va a ser? Cuando el ente administrativo, o sea, el Ministerio Público, considere adecuado para él, y lo más probable es que lo vaya a citar un día, 2 días antes de que él ya vaya a solicitar, o que él o ella, ya sea el caso, vaya a solicitar que la audiencia inicial. O sea, prácticamente cuando ya estaría obligado. Lo que sí es cierto es que yo he tenido la posibilidad de tener acercamiento con algunos ministerios públicos, y conocemos un poco la estrategia profesional y particular. Incluso he tenido la posibilidad de impartir algunos cursos ahí de capacitación, y en el momento que intercambias comentarios con ellos, uno también tiene que entender que ellos realizan una acción y tienen una cierta responsabilidad, como ya los comentábamos la vez pasada, no como abogado de la víctima ofendida, una responsabilidad social. Entonces, desde su responsabilidad social, ellos, ¿qué es lo que hacen? Pues por supuesto buscan evitar que el presunto delincuente, porque ahí eres presunto y eres indiciado o eres investigado, se sustraiga de la justicia. Entonces ellos te dicen, no, pues es que ¿cómo le voy a dar información? ¿O qué es lo que yo hago, Ministerio Público? No te cito. Porque si no te cito, no te genera un acto de molestia, y si no te genera un acto de molestia, no te doy copia de la carpeta de investigación hasta que ya solicito la audiencia inicial, y entonces sí tengo la obligación de hacerte llegar, cuando te notifican, una copia de la carpeta de investigación, ya sea tu defensor público o tu defensor privado. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos
están facultados, pero no obligados a citarte en la etapa de investigación. A veces nos confundimos los abogados litigantes y luego nos paramos enfrente de un juez de garantías, un juez de inicial. Decimos, señor juez, es que nunca se le citó a mi defendido. Y la verdad, a esos abogados quedan muy mal porque es totalmente desconocedores del sistema. Es una cosa el que el Ministerio Público esté facultado para citar al investigado, para obtener más datos de prueba o para puntualizar algunos elementos para terminar de integrar su carpeta de investigación. Y otra cosa es que esté obligado. A veces en el juego de facultado obligado nos quedamos ver muy mal los que supuestamente somos profesionales o profesionistas en el tema. Entonces, esta situación en la práctica se los comparto. Se vuelve muy compleja. Y estamos hablando de una de las etapas más importantes. ¿Por qué? Porque es de donde regularmente nacen las bases de todo el proceso, porque aquí es donde se obtienen por la área de investigación los indicios que pues, se pueden, o indicios o datos de prueba, ya sea si se pasan o no se pasan por un área pericial o por temas periciales, y recordemos el tema de la importancia de la cientificidad de la prueba y el valor probatorio a través de la libre y lógica valoración que tienen las autoridades jurisdiccionales para darle a estas pruebas. Obviamente deberían de o deben de darle un peso mayor cuando hablamos de pruebas científicas, de pruebas que pasan por áreas de periciales y que son pasadas a través de un procedimiento eh, marcado con técnicas y métodos que estos mismos peritos tienen que defender en la etapa procesal que le corresponde. Pero bueno, nada más hacemos un pequeño resumen. Etapa administrativa, antes de la etapa jurisdiccional, el Ministerio Público realiza la investigación. Nada más un pequeño detalle, no olvidemos que nuestro código permite en algunos casos el tema de la investigación, del ejercicio de la acción penal privada. También los particulares podemos hacer investigación, incluso en el tema de la defensa activa, que es otro principio importante directamente en el litigio de nuestro nuevo proceso. Nosotros podemos hacer investigación, podemos buscar incorporar, ojo, pero en esa etapa, ¿cómo vamos a incorporar? Que a veces en las etapas procesales solo lo mencionamos así muy por encima. Recordemos que si nosotros queremos que se incorpore en esa etapa un dato de prueba a la carpeta de investigación, tenemos que correrle traslado al Ministerio Público. Nosotros estamos obligados, como ellos están obligados a notificarnos con la copia de la carpeta de investigación que nos vayan a dar antes de iniciar la audiencia, nosotros estamos obligados a correrle traslado a ellos y al asesor jurídico victimal. Y el Ministerio Público está obligado, al momento de hacer o de relatar su teoría del caso en la audiencia inicial, está obligado a manifestar que existe un dato de prueba que fue puesto a disposición de la defensa y cuál es la información o cuál es la estructura a la cual corresponde ese dato de prueba, y él tiene que tomarlo en cuenta al momento de hablar de su teoría del caso. Esto obviamente se vuelve algo complejo para ellos como ministerios públicos, porque muchas de las veces los abogados, ¿qué es lo que hacemos? Pues también seguimos nuestra estrategia y les corremos traslado prácticamente antes de iniciar la audiencia. ¿Por qué? Porque se puede, es válido y te lo tienen que recibir porque es su obligación. Entonces, ya que entras a la audiencia, que ya estaríamos hablando de la primera etapa jurisdiccional, ellos están obligados a integrar en ese momento. Y recordemos que ya no hay un expediente gigante, un legajo completo, ¿no? Ahora hay una relatoría, hay las pautas que ellos les llaman internamente, ellos generan sus pautas, que es lo que generan un guión. Y yo les soy sincero, en mi experiencia que tengo yo como abogado defensor, o incluso como asesor jurídico victimal, la recomendación que yo les hago a ustedes como litigantes, o si en algún momento llegan a litigar, es que ustedes también generen sus pautas, que generen su guión y que generen sus posibles escenarios fundados y motivados. ¿Por qué? Porque adentro no puedes pasar con medios electrónicos, no puedes pasar con apoyo. Con lo único que te dejan pasar es con tu código impreso, con una libreta, con algunas anotaciones o documentos. Tú ya debes de llevar previo, tú tienes que trabajar y preparar las audiencias. No puedes llegar a improvisar, porque si llegas y te improvisas, muy probablemente vas a tener un pésimo resultado. Pero bueno, como comentábamos en la plática anterior, es muy importante que atendamos en esta materia que es justicia penal adversarial, que entendamos el fondo, no solo el procedimiento. Por eso les doy o trato de detenerme un poco en estas pequeñas recomendaciones prácticas, porque aquí
es donde tenemos que ver, a final de cuentas, lo fino y el tacto y el trato que tengamos directos con los demás intervinientes. Ahora, en este caso yo solo les he estado hablando como defensor, pero cuando vamos de asesor jurídicos victimales también tenemos que entender nuestro papel, o en su caso si somos ministerios públicos también tenemos que entender cuál es nuestro papel y nuestra responsabilidad, porque aquí no solo estamos hablando como defensores, aquí tenemos que tener claro que tenemos que hablar de todo un contexto completo, y este contexto es muy importante de identificar los alcances del contexto de cada uno de los que estamos interviniendo. Pero bueno, etapa de investigación previa. Se nos cita o se cita, se solicita por parte del Ministerio Público y o en su defecto el particular puede solicitar si estamos hablando de ejercicio de la acción penal privada, pero casi no se da porque es muy complicado. Primero porque es muy complicado que tenga los recursos para poder hacer una investigación privada desde el punto de vista inicial, previo incluso a la etapa inicial. Es muy complicado. Además que tenemos acotados los tipos de delitos por los cuales se puede buscar ejercitar la acción penal privada. Pero bueno, que son regularmente patrimoniales y que no hayan causado ningún menoscabo a la esfera jurídica de ningún individuo ni de la sociedad, sino únicamente menoscabo económico y hasta de cierta cuantía. Pero bueno, en el grueso de las situaciones que vamos a encontrar es que se busca ejercitar acción, bueno, se solicita audiencia inicial por el ente jurisdiccional, perdón, por el Ministerio Público, el ente jurisdiccional. Se otorga y se desarrolla la etapa inicial. Ante el juez inicial, el juez de garantías, hay diversos conceptos como lo maneja el código y los autores. ¿Qué es lo que va a suceder? Les decía, si estamos hablando de con detenido, lo primero que se va a desahogar en una audiencia inicial es que la legal detención de la persona que se está poniendo a disposición de la autoridad jurisdiccional es lo primero que se va a valorar. Y si el juez tiene que determinar, tiene que valorar la legal detención. Si hay una determinación de ilegal detención, en ese momento se para el proceso, se le deja en libertad y muy probablemente el juez puede tomar algunas medidas administrativas en contra de los elementos de seguridad que llevaron a cabo esta ilegal detención y o en su defecto, a la propia entidad, el propio Ministerio Público, porque al final de cuentas le está poniendo a disposición algo que a todas luces, porque es difícil también llegar a un punto, un reconocimiento de ilegal detención, porque es muy rápido el tiempo donde tienes que tú también hacerte de los elementos como defensa o como contraparte para poder eh, convencer a una autoridad jurisdiccional que declare una ilegal detención. Pero bueno, si hay una declaración de legal detención y o en su defecto, si no hay detenido, ¿qué es lo que pasa? Se hacen las manifestaciones por el Ministerio Público, se hacen las manifestaciones por parte del asesor jurídico victimal, se hacen las manifestaciones por el defensor. En un segundo momento se valora que se hace un desarrollo y se hace la mención de cada uno de los elementos que integran la carpeta de investigación que tienen que cubrir con los indicios básicos para integrar los elementos de modo, tiempo y lugar, ojo, como indicio. Porque aquí muchas de las veces decimos, oye, pero es que no están totalmente comprobados, pero con que existan indicios, esto es para que la autoridad jurisdiccional determine si existen indicios suficientes para que exista la probable responsabilidad de este individuo que se está poniendo a su disposición para continuar con un proceso, pero tienen que existir estos elementos. Si la autoridad jurisdiccional tiene que terminar de valorar esos elementos, y obviamente la contraparte, que es lo que el asesor jurídico victimal que va a hacer, va a buscar eh, respaldar la postura del Ministerio Público e incluso en su defecto ir un poco más allá con respecto a la situación de puntualizar algunos elementos que busquen que estructurar y eh, dejar una idea o plasmar o sembrar en la autoridad jurisdiccional que existen indicios suficientes de la probable responsabilidad. Hay algunos temas muy complicados por el tipo de temas, pero la realidad es que necesitan muy pocos elementos para que una autoridad jurisdiccional vincule a proceso, más, y son temas muy complicados, por ejemplo, todo el tema de delitos sexuales. Ahorita con la reforma del 19 constitucional, que todos los delitos sexuales ameritan prisión preventiva oficiosa, nos metemos en una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque con el simple hecho que haya un señalamiento y que haya un dictamen psicológico de una afectación o de una probable afectación por una situación, de que exista la probabilidad de que se haya cometido un delito de orden sexual, el que sea.
Ya no era como antes. Antes tenía que haber una cierta, eran ciertos delitos los que entraban. Ahora no. Todos los delitos sexuales por la modificación constitucional del 19 entran y ameritan prisión preventiva oficiosa. Y desde ese momento puede determinar la autoridad jurisdiccional con esos dos elementos nada más, señalamiento y un dictamen pericial psicológico, que existen elementos suficientes de probable responsabilidad y te vincula a proceso. ¿Qué es la vinculación a proceso? Es la determinación final que da la autoridad jurisdiccional. Bueno, la vinculación o la no vinculación a proceso con respecto a los hechos que se te está buscando imputar por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público te puede imputar o buscar imputar responsabilidad por uno o por más delitos. Y él ahí, en esa audiencia, los va a plasmar y los va a defender y va a hablar de los elementos o de los indicios que tiene y va a solicitar va a solicitar o no va a solicitar, pero regularmente de forma lo hace. ¿Qué va a solicitar? La etapa complementaria de investigación para hacerse del resto de elementos o de información, o en su defecto, que tiene corriendo, está esperando, no sé, eh, una prueba pericial de genética, o que está esperando alguna información, o está terminando, está buscando, o que, ¿para qué quiere esa etapa complementaria de investigación? Para mejor terminar de identificar a un sujeto que puede ser un elemento determinante para la integración y para el soporte de su teoría del caso. Entonces, se desahoga la audiencia inicial, el juez te vincula a proceso. Si te vincula a proceso, depende del tipo de delito por el cual se te está vinculando. Y las situaciones particulares, obviamente el Ministerio Público va a buscar en ciertas situaciones que se declare que el proceso lo continúe detenido, según sea la gravedad del caso o según existan algunos elementos que la propia Constitución y el propio Código marquen, que no necesariamente son por el delito, sino porque existan elementos donde pueda correr en riesgo la víctima ofendido, o porque exista la probabilidad de que te puedas sustraer de la justicia porque tienen los medios, porque tienen los antecedentes, porque tienes, y no me refiero a antecedentes penales, sino que tienes los antecedentes a lo mejor que a varias audiencias te estuvieron citando y no te estuviste presentando, si te presentaste como tu declaración como un declarante hostil. Hay muchos elementos que el juez toma en cuenta para determinar o no determinar las peticiones que haga el Ministerio Público. Pero bueno, avanzando un poco, corre el tiempo de la etapa de complementar en la investigación. La mayoría son 3 o 6 meses, según sea la gravedad del caso, pero el grueso de las etapas complementarias de investigación son en ese lapso de tiempo, o es lo que otorgan regularmente los jueces. Hay demás, por supuesto, pero la mayoría, si hacemos una revisión rápida de las audiencias, la mayoría dan etapas o periodos complementarios de investigación de esta cantidad de tiempo. ¿Y ahí qué va a hacer? Vamos a una etapa intermedia. ¿Qué es lo que se desahoga o qué es lo que se desarrolla en una etapa intermedia? Hay que entender, les digo, no solo por el procedimiento, por el librito, hay que entender qué es lo que vamos a ver ahí. Ahí vamos a defender los elementos o los datos de prueba que se van a terminar autorizando por la autoridad jurisdiccional, ya las pruebas, para que se desahoguen directamente ¿en dónde? En la audiencia de juicio oral. Esta es la importancia de esta prueba. Obviamente, con la información que obtuvimos y que obtuvo el Ministerio Público, se tiene que terminar de soportar ya la segunda parte del ejercicio de la acción penal. Al principio hablábamos de imputación, ahora acabamos de hablar tiene que sostener la acusación el Ministerio Público. El Ministerio Público termina de acusar en estos casos. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Así nada más rápido. El Ministerio Público termina de acusarnos. Nos acusa y dice, a ver, señor juez, el señor Juanito de tal, cometió o existen elementos suficientes para demostrar que cometió este ilícito o realizó esta conducta con la cual causó estas consecuencias que son constituyentes al delito descrito, lo que ustedes ya se saben, describe tipo penal. Y aquí sí tiene que recalcar mucho el tema de cuáles son las pruebas que está solicitando que se le autoricen para después desahogar en la etapa de juicio oral, en la audiencia de juicio oral. ¿Para qué? Para soportar cada uno de los elementos de modo, tiempo y lugar. Recordemos que en el tema de derecho penal existe un principio que es el principio de estricto derecho. Se tienen que comprobar, se tienen que estructurar, se tienen que demostrar
que existieron todos los elementos de la descripción del tipo o que la conducta enmarca o que se puede demostrar que se cumplen con todos los elementos del tipo. Si hay un elemento del tipo en el que no se cumple, esta acción tiene que ser desestimada por el juez o tiene que ser decretada como autolibertad por falta de la incorporación de los elementos, a los cuales se desahogan ya en la etapa de juicio oral. Pero bueno, etapa intermedia. La importancia o el objeto principal de la audiencia intermedia es pelear o defender las pruebas que se van a desahogar en el juicio. Aquí es importante porque aquí vamos a buscar, desde aquí se busca consolidar o contaminar incluso al juez por algunos peritajes, por algunos testimoniales, por algunos elementos a incorporar, algunas declaraciones de los policías, qué y hasta dónde. Es clásico ahorita por el tema de la incorporación de la Guardia Nacional o el tema de los grupos del ejército que andan patrullando por la policía militar, que muchas de las veces realizaron algunas actuaciones o algunos elementos, algunos apoyos, o incluso hasta la propia detención, elementos que terminan firmando los partes informativos policíacos y no son ellos los que hacen la detención. ¿Por qué? Porque regularmente los agentes militares no firman los reportes, no firman los informes, no firman los informes homologados, se lo terminan pasando a un estatal, se lo terminan pasando a un municipal. Entonces le terminan pasando la bolita, si ustedes quieren, les terminan pasando el problema. Y obviamente todos estos elementos se tienen que discutir, se tienen que buscar que se desestime por parte, bueno, o según sea el área o la etapa que tú estás defendiendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Les reitero, en esta etapa particular y puntualmente, se discuten y por parte del juez se autoriza o no se autoriza qué pruebas van a pasar a juicio. Ojo con esto, hay una situación aquí muy importante. He tenido la oportunidad de platicar, hacer algunas investigaciones y platicar con algunos jueces y se los comparto. Los jueces hasta esta etapa, en el entendimiento que ellos tienen, ellos van a buscar obtener la mayor información posible para tener, valga la redundancia, más información y poder tomar las mejores decisiones. ¿A qué me refiero? Hay una intromisión flagrante del juez para buscar obtener mayor información y eso es ilegal. Ellos lo interpretan de una manera, ellos lo interpretan con respecto a qué, con respecto a sus facultades, a sus obligaciones, pero la realidad es que ellos deben de atender el principio de imparcialidad. Pero tú les preguntas, oye juez, ¿por qué se siente que estás guiando al Ministerio Público? Porque es muy común que el Ministerio Público esté haciendo su narrativa de hechos o esté hablando de sus pautas y el juez incluso le pregunte, Ministerio Público y en este elemento, o qué más, o es la clásica pregunta del juez, es, ¿qué más Ministerio Público? O algo más que agregar Ministerio Público. Entonces, prácticamente le estás diciendo, hey, no se te olvide esto. Y obviamente esto deja en un estado de o en cierto estado de indefensión al imputado. En ese momento ya imputado, después que se convierte en acusado después de la etapa intermedia. Entonces, los jueces dicen, y esto se los digo, 10, 12 jueces me han dicho lo mismo, que ellos tienen la obligación de obtener la mayor cantidad de información hasta la audiencia inicial, pero que de la audiencia inicial en adelante, o sea, ya en el juicio, una vez que ellos determinaron y que obtuvieron la información para determinar qué medios de prueba se iban a buscar autorizar o pruebas ya como tal se iban a autorizar para que se desahoguen en la etapa del juicio, por, hasta ahí ellos pueden buscar obtener la mayor cantidad de información, no porque vayan a hacer actos de investigación, no, porque en el propio desahogo de las audiencias son reiterativos e incisivos, o incluso cuando se están hablando de algunas declaraciones de las contrapartes, algunas declaraciones previas de algunos peritos, que no estamos hablando del desahogo, sino estamos hablando de la defensa, de la técnica y los métodos que se utilizaron para hacer levantamiento de tal prueba pericial y para que no se declare ilegal esa prueba pericial y que se pueda autorizar que se lleve a etapa de juicio y que se desahogue en etapa de juicio, se hacen algunas declaraciones y se hacen algunas incorporaciones en la etapa intermedia y algunas discusiones de esos temas. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, los jueces, en el entender del juez, después de la etapa intermedia, es cuando, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces sí, ya no obtengo nada, ya no me meto para nada, única y exclusivamente voy a trabajar con los datos, con los medios probatorios que ya se autorizaron en la intermedia, pero pues al final de cuentas ya estuviste
metiéndote, ya estuviste interviniendo durante las 2 etapas previas. Entonces, al final de cuentas, tú ya obtuviste, ya decidiste, ya lograste que pasara, bueno, decidiste que pasara la barrera de la autorización de ellos mismos para ver qué elementos iban a desahogar en la etapa de juicio. Entonces, ¿hasta dónde eso transgrede o no transgrede el principio de legalidad, el principio de imparcialidad, el principio de igualdad ante la ley, el de igualdad de armas, la igualdad entre las partes? Entonces, es una situación muy complicada. Y obviamente en algunos casos que son flagrantes, la intervención de los jueces con los videos, es muy importante que después de cada prueba, de cada audiencia, soliciten ustedes copias de los audios y videos y copias transcritas cuando estamos hablando de sentencias, porque esos son los elementos que se les van a servir a ustedes para elaborar sus recursos y o en su defecto hasta incluso los amparos. Ustedes necesitan solicitar esa información y es una obligación de la entidad jurisdiccional dárselo. Obviamente les van a pedir que lleven unos discos, les van a decir que van a tardar unos días. Un ejemplo, cuando se hablan de temas rápidos, ¿qué es lo que pasa? Se tiene que buscar que te den a la brevedad posible la información para que tú puedas estructurar tus documentos de recursos y que no se te agote el término que tienes para hacerlo. Entonces es importante que al final de cada audiencia ustedes soliciten su información. Ya estaríamos hablando de la última, bueno, no es la última etapa como tal, pero le podría decir que la etapa definitiva, que es la etapa del juicio oral, donde obviamente la etapa intermedia culmina con el auto de apertura de juicio oral, es la última declaración que se hace en la etapa intermedia, y ya nos dan fecha para la etapa del juicio oral. ¿Qué se hace en la etapa del juicio oral? Se hacen los alegatos de inicio, se hace la intervención de inicio de todas las partes, de las 3 partes, Ministerio Público, asesor jurídico victimal y el defensor público privado. De ahí que lo que pasa, se buscan desahogar los medios probatorios, bueno, se desahogan los medios probatorios que ya se autorizaron. Única y exclusivamente se pueden desahogar los medios probatorios autorizados y en su defecto, si existe algún medio de prueba superviniente que el juez autorice a que se desahogue. Pero solo en esa salvedad puede desahogarse o puede incorporarse un medio de prueba ya en la etapa de juicio oral. Una vez desahogados todos los medios de probatorios, se hacen los alegatos de clausura y de ahí que lo que pasa, el juez dicta una sentencia. Después de dictado la sentencia, el juez se hace después una audiencia especial de explicación de sentencia. Y después, ¿qué es lo que viene después? Estaríamos en el momento para ver si vamos a desarrollar algún recurso en contra de la sentencia. Y ojo con esto, el derecho de interponer el recurso no solo es el no solo es del imputado o del acusado o ya en este momento ya del sentenciado. También la víctima o ofendido puede interponer recursos y también el Ministerio Público. Incluso, según la nueva ley de amparo, el Ministerio Público, la víctima ofendido y el imputado, los 3 están facultados para interponer amparos directos o indirectos en contra de resoluciones jurisdiccionales o laudos, bueno, según ese caso, en este caso son decisiones jurisdiccionales, e interponer los recursos que marca el propio código. Las 3 partes son partes intervinientes y son partes activas dentro del juicio. Entonces, nos regresamos a etapa de investigación en 2 momentos, previa a la audiencia inicial y posterior a la audiencia inicial en la investigación complementaria. Y cuando hablamos de etapas jurisdiccionales, vamos a hablar de audiencia inicial, audiencia intermedia, audiencia de juicio, bueno, o etapa de juicio, y vamos a hablar de los recursos posteriores a la sentencia. Eso es lo que contiene esta unidad, que son las etapas del proceso como tal. No sé si tengan alguna duda. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Díganme, a sus órdenes. ¿Me escuchan? O sea, ahora sí. Ahí me escuchan. Ah, no, que le digo que me parte, no. De hecho, yo ahorita tengo la fortuna o la dicha de estar ahí en el Ministerio Público, estoy como meritorio. Y estoy viendo lo que estoy hablando ahorita. De hecho, me ha tocado formular acusaciones, me ha tocado hacer pautas para abreviados y todo eso, pues sí. Y ahorita lo que estoy diciendo, pues sí me interesa mucho, ¿no? Esta materia por lo mismo, ¿no? Porque
Perfecto, me parece muy bien que esté usted ahí practicando porque es lo que deberíamos de hacer. La mayoría de los abogados cometemos ese error muchas veces, e incluso yo se los digo, se los confieso, yo cometí el error, ya trabajaba durante toda mi carrera, trabajé y por el tema del trabajo y por el tema de todo, nunca pude estar de meritorio en una situación por situación financiera. Entonces después tuve que recuperar ese tiempo, pero si usted ya está ahí, será testigo que lo que estamos comentando son elementos y Ah, ok. pequeños tips que son importantes que ustedes deben de saber desde la parte que estén defendiendo, sean ministerios Así públicos, es. sean asesores jurídicos victimales o sean defensores. ¿Por qué? Es muy importante. Esos pequeños elementos de que ella hasta dónde te permite, de que ella hasta dónde puedes jugar con las decisiones del juez, de que ella hasta dónde tú, incluso como asesor jurídico victimal o que hasta dónde tú por cualquiera de las partes puedes pelear una defensa, puedes atacar a un perito o una persona, a un testimonio o a una persona que la están presentando para ingresarlo como un testigo del caso, hasta dónde y cuáles son las partes o los elementos que son importantes ahí. Es bien importante y lo felicito, qué bueno que esté usted practicando. ¿En qué parte está practicando? ¿Ahí en la ciudad de Los Mochis? No, yo soy aquí de Sonora, aquí en Hermosillo. Ah, perfecto. Uy, se me hace que se nos cayó el compañero. Pero bueno, el mensaje es para todos. Qué bueno que el compañero pueda estar ahí. Qué bueno, ojalá y a todos les sirva. Estos son pequeños elementos, les digo. Traté de no meterme mucho más a las etapas, o sea, que tal artículo, tal elemento, les digo, porque esto no es procesal penal. Esto Ah, es sistema, perdón, sistema vale, justicia penal adversarial. ¿Y a qué nos referimos aquí? así Hay es. que ver el conflicto y la confrontación que directamente tenemos como representante de una de las partes a los otros dos. Hay que tener bien claro, somos tres partes los que principalmente, bueno, cuatro los que principalmente intervenimos, pero los que tomamos una postura son el asesor jurídico victimal, el Ministerio Público y el defensor. El defensor, obviamente defendiendo al acusado, imputado, indiciado, según sea la etapa procesal. Ministerio Público, el interés de la sociedad. Y ellos son los que ejercitan la acción penal en dos momentos, en la audiencia inicial y en la audiencia intermedia. Y el asesor jurídico victimal público o privado, pues por supuesto el interés directamente de la víctima o ofendido. Esos son los elementos que se confrontan en nuestro sistema penal adversarial, son los que nos vemos como adversarios. La realidad es que regularmente vemos que hacen un binomio, que hacen una dupla, el Ministerio Público y el asesor jurídico victimal. Regularmente el asesor jurídico victimal secunda al Ministerio Público. Sí puede ingresar algunos elementos, pero en la práctica su labor principal es secundar y puntualizar algún elemento que el Ministerio Público no está haciendo a favor de la víctima ofendida. Entonces, regularmente nosotros cuando somos defensores, siempre vemos de que son ellos dos contra mí. ¿Para qué? Para buscar, o contra nosotros, ¿para qué? Yo tengo la obligación de buscar convencer al juez que la versión de los hechos, que mi versión de los hechos es la correcta y que le tiene que dar la razón a mi defendido. Y les digo, y según sea el área o el interés que estemos defendiendo, es hasta donde tenemos que identificar nuestro papel, nuestras obligaciones, nuestros derechos y buscar realizar el mejor papel y la mejor desarrollo profesional que se pueda. Si no tienen alguna otra duda, si tienen alguna otra duda, estoy a sus órdenes. Si no tienen ninguna otra duda, por mi parte sería todo. Me gustaría escucharlo. Si hay alguna duda, la puntualizamos, la aclaramos, la platicamos. Por mi parte, no, gracias, profe. Buenas noches. Gracias, maestro. Perfecto. Está bien. Gracias, profe. Que Buenas tengan noches a todos. perfecto. Pues muy buenas noches a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Quedo a sus órdenes y seguimos al pendiente por la plataforma o por el grupo. Que estén muy bien. Gracias, profe. Profesor, Saludos. profe, Dígame, profesor, a la orden. ¿sí me escucha? Sí, yo sí lo escucho. En referente a ese tipo de cuestiones, estaba checando un caso en el juicio oral. Ajá. Me pasaron los videos y la documentación que se llevó a cabo en este caso. Y estaba viendo que el Ministerio Público participó el Ministerio Público que atacó al acusado, participó anteriormente en otro caso donde había sido también participó, coadyuvó junto
como asesor. En otro caso, de ahí sacó pruebas, y atacó al segundo caso. ¿Sí me explico? Depende Haga de de cuál cuenta, haya sido el papel de este abogado. Depende cuál haya sido el papel de este profesional, sí, según el momento histórico donde haya desarrollado su ejercicio libre de la profesión, ya sea como asesor jurídico victimal, como defensor público privado o como o como ministerio público, hay ciertas responsabilidades, hay ciertos elementos que te limitan para utilizar elementos de otros casos desde el punto de vista de cuando hay un interés. Tienes que excusarte cuando hay ciertas situaciones. Depende del caso, pues se necesitaría analizar, pues porque si hay algunos elementos que él sustrajo ilegalmente o cómo incorporó estos elementos, pues se tuviera que hacer una valoración de los mismos, ¿no? y en el juicio oral sucede lo mismo que en el inquisitivo, profesor, en cuanto a que si no apelan, pierden el derecho porque esta persona fue torturada al momento de que rindió su declaración. Y en los Ajá. videos que estaba viendo se ve claramente que él dice, acepto, sí, ya, así como esperado, pero él no apela. Y ahorita me dicen que qué se puede hacer en ese caso con Mire, esta persona, depende de la etapa porque procesal acepta la responsabilidad bajo tortura, depende de la etapa ya está procesal que se sentenciado. encuentre. Ok, si él está sentenciado, recordemos que tiene 15 días para interponer el recurso. Si no interpuso recurso, eso es claro. Hay tiempos para interponer los recursos y si no atendemos los tiempos, en eso hay que ponernos de cierta manera, no por ponernos en contra de la persona. Sí, El detalle ahí es que si hay tiempos, porque tú no puedes dejar abierto desde el punto de vista procedimental para que tú puedas apelar en el momento de que termines tomando una decisión. Obviamente, él tuvo o él debería, o su defensor, lo más seguro de haber sido público, debería de haber en su momento incorporado o buscado desestimar su declaración. Ahora, si ya estás hablando del nuevo sistema, sí, no es suficiente un video de una declaración. Él tuvo que haberse presentado en la audiencia y es él que tuvo que haber manifestado ante la autoridad jurisdiccional que en realidad eso que manifestaron, que presentaron por video, esos son los elementos. Él tuvo que sostener esa información. y eso fue lo que Dígame. pasa ante el tribunal de enjuiciamiento. Él acepta, pero en el video se ve que acepta así como ya cansado pues de tanto estar viendo a esto, de tanto que lo estaban hostigando, y no apeló. Entonces pues yo tengo entendido que son cosas irreparables, ¿no? Ya por la cuestión de la cosa juzgada. En cuanto a que si tuvo Si se lo del va del tiempo, tiempo en cuanto a si que se tuvo el agotó tiempo el para tiempo apelar, y no apelaste, se acabó. es correcto. Es correcto. Si se le agotó el tiempo, por ahí se pueden buscar algunos recursos especiales o se puede buscar el tema del amparo, pero el amparo también tiene un tiempo determinado, los 15 días para presentarlo. Tienes que agotar, si se te agota el tiempo, se tiene que buscar algunas estrategias particulares y son muy complicadas de conseguir que te las autoricen. Por ejemplo, puedes jugar con el tiempo de los plazos que te dan porque sean días hábiles, que sean naturales. Puedes buscar con el tema de, es que son 15 días o son 30 días, son 60 días, pero hasta que yo estuve notificado legalmente, o hasta que se corrió el traslado, o hasta que se le notificó. O sea, a veces puedes jugar con algunas cosas, con algunas cosas técnicas, pero la realidad es que si Sí. se te agota el tiempo o ya pasó mucho tiempo, es muy complicado. Es muy Ok. complicado porque se supone que el propio código te da los tiempos. Ahora, si tú me dices que se ve en un video donde él, en el hostigamiento, en la audiencia, si se ven este tipo de cosas, lo que muchos abogados hacen, el detalle es que no le causa a él una reparación directa. A final de cuentas, muchos abogados lo que hacen es que ingresan un recurso administrativo interno en contra de la autoridad jurisdiccional que permitió que se desarrollaran las acciones con hostigamiento en contra del individuo. Y la autoridad jurisdiccional con sus procedimientos administrativos internos inició una investigación y hace una
una valoración de estos videos, pero a final de cuentas esto solo sirve de instrumento administrativo interno para buscar presionar al juez, pero directamente es muy difícil que hagan una manifestación o sea, que reviertan la cosa juzgada es muy complicado, muy complicado. Ok, teacher. ¿Qué es esa cuestión? Ok, Cualquier agradezco cosa. agradezco su apoyo, teacher. Yo ahorita me estoy dedicando así a cuestiones familiares o contratos de compraventa o cuestiones de lo civil y he llegado a algunos casos también de lo penal. Y todo esto que me dice es muy satisfactorio para mí. Cualquier Le cosa que le agradezco. podamos, cualquier cosa que le podamos ayudar con gusto, incluso igual ahí me manda un mensaje directo, lo platicamos, revisamos algunos documentos con respecto al caso particular este que dice o algunos otros casos y con gusto, estoy a sus órdenes. Ok, teacher.